¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos textos sagrados podrían haber influido en la mente de uno de los empresarios más revolucionarios del mundo? Hoy nos adentraremos en los escritos bíblicos originales que moldearon las perspectivas de Elon Musk. Número 5. Los primeros escritos cristianos. Aunque pueda sonar impactante, la idea de que una Biblia original se haya perdido en la historia no es nueva. Siendo un lector ávido que ama aprender todo sobre sus creencias, no sorprende que el famoso multimillonario tecnológico, que en su día causó sensación al identificarse como cristiano en una entrevista con Jordan Peterson, ahora esté investigando aspectos de la religión que han sido ignorados y rechazados por los cristianos durante casi 2000 años. Esta conversación sobre una Biblia original surgió en un momento interesante, cuando la nueva y exitosa serie bíblica de Jordan, Los Evangelios, apenas comenzaba a tener éxito en Internet. Y según los historiadores que conversaron con San Pablo, el hombre que escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento fue ejecutado por el emperador Nerón en el año 65 después de Cristo, apenas 30 años después de la muerte de Cristo. Esto significa, en efecto, que todas sus cartas fueron escritas antes de esa fecha, y dado que algunas de ellas citan y parafrasean dichos de los Evangelios, es seguro afirmar que esos libros ya estaban escritos y se habían distribuido ampliamente. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El último libro del Nuevo Testamento, conocido comúnmente como el Apocalipsis, se escribió en el año 96 después de Cristo, y sin ningún otro apóstol vivo que escribiera cartas sagradas sobre Cristo a las iglesias, el Nuevo Testamento quedó completo. A partir de entonces, muchos escribas y eruditos cristianos de la antigüedad trabajaron arduamente para recopilar todos los escritos y protegerlos. Pero los rollos originales no podían durar mucho tiempo, y muchas iglesias los necesitaban todos a la vez. Para solucionar esto, hicieron miles de copias del Nuevo Testamento y las distribuyeron a las diferentes iglesias. Cabe recordar que esta era una época difícil, en la que nadie estaba seguro de qué libros incluir en la Biblia, ya que muchos escritos de amplia difusión sobre la vida y las enseñanzas de Cristo parecían sospechosos. Se necesitaron siglos para compilar los libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Según Elon, en el año 95 después de Cristo, apenas un año antes de que se escribiera el Apocalipsis, Clemente de Roma, un hombre que fue instruido por los discípulos de San Pedro, ya contaba con 8 libros del Nuevo Testamento en su colección. Más de una década después, en el año 108 después de Cristo, Policarpo, un popular discípulo de San Juan, reconoció 15 libros como sagrados. El siguiente reconocimiento público llegó 70 años después, a cargo de otro famoso padre de la Iglesia llamado Ireneo. Autenticó 21 libros como sagrados, e Hipólito, otro destacado padre de la Iglesia, reconoció 22 libros como auténticos. Estos libros se conocerían como el Canon Muratoriano, y su aprobación fue fundamental debido a la gran cantidad de relatos y cartas evangélicas falsas que circulaban. Excelentes ejemplos de estos escritos falsos fueron la Epístola de Bernabé, el Evangelio de Tomás y el famoso libro de Enoc, y estos son solo algunos de varios. El gran problema era que la gente común de aquel entonces desconocía qué hacía que estos libros fueran falsos, o por qué se podía confiar en los primeros padres de la Iglesia al aprobar ciertos libros como auténticos y descartar otros como falsificaciones. Debido a esto, Elon señala que hubo un creciente caos y división sobre qué libros eran originales y cuáles no, lo que marcó la primera vez en la historia que surgió la idea de una Biblia original. Consciente de cómo la creciente división podría acabar con la religión, Eusebio, el famoso historiador y obispo de Cesarea, escribió extensos libros sobre la historia cristiana y cómo surgieron los libros ampliamente aceptados. Para evitar más confusión, dividió los libros en 3 grupos que llamó canónicos, disputados y espurios. Los libros canónicos fueron aquellos que recibieron la aprobación unánime de los primeros líderes de la Iglesia, quienes tuvieron contacto directo con los testigos presenciales de Cristo y los apóstoles. Estos textos fueron considerados fundamentales debido a su autenticidad comprobada y su conexión directa con las enseñanzas originales. Los libros disputados, por otra parte, generaron debate considerable entre los primeros padres de la Iglesia, ya que solo una parte de ellos los consideraba auténticos, mientras que otros mantenían serias dudas sobre su legitimidad. Entre estos escritos controversiales
se encontraban obras como la Tercera Epístola de Juan y el Apocalipsis, cuya autenticidad fue objeto de intenso debate durante generaciones. En cuanto a los libros espurios, estos fueron aquellos cuya falsedad quedó expuesta tras un minucioso examen por parte de los primeros líderes de la Iglesia que habían conocido personalmente a los apóstoles, quienes pudieron identificar inconsistencias y anacronismos en estos textos. Eusebio documentó meticulosamente todo este proceso de clasificación y verificación en su influyente obra Historia Eclesiástica, un texto histórico fundamental que ha llegado hasta nuestros días y que, curiosamente, Elon Musk menciona haber encontrado fascinante durante sus recientes lecturas. La contribución de Eusebio fue crucial para establecer un criterio claro que permitiera distinguir entre los textos auténticos y los falsificados, reduciendo significativamente la confusión que prevalecía en aquella época sobre la autenticidad de los diferentes escritos religiosos. Posteriormente, San Jerónimo, reconocido por su extraordinaria labor de traducir las Sagradas Escrituras al latín vulgar, el idioma común del Imperio Romano, aportó una claridad adicional al proceso de autenticación. Natural de Belén y dotado de una vasta experiencia en la traducción e interpretación de textos sagrados acumulada a lo largo de décadas, Jerónimo emprendió la monumental tarea de examinar y traducir los textos bíblicos. Los libros que finalmente recibieron su aprobación tras este riguroso proceso de análisis y traducción acabarían constituyendo la misma colección que encontramos hoy en día en nuestras Biblias del Antiguo Testamento, estableciendo así un canon que ha perdurado a través de los siglos. Número 4. Constantino y el Concilio de la Iglesia. La historia de la persecución cristiana bajo el Imperio Romano es una narrativa extensa que se extiende desde el primer arresto de San Pedro, cerca del año 33 después de Cristo, hasta los albores del siglo IV. Durante este período, el Imperio Romano ejerció una opresión sistemática contra los cristianos, realizando numerosos intentos de manipular y destruir las colecciones originales de las Sagradas Escrituras. La primera persecución significativa emergió durante el reinado del emperador Nerón, quien estratégicamente responsabilizó a la comunidad cristiana por las múltiples crisis que afectaban a Roma en ese momento, incluyendo el devastador incendio que consumió innumerables estructuras y cosechas vitales para la ciudad. Este catastrófico incendio, que se prolongó durante casi 7 días completos, dejó tras de sí una estela de destrucción sin precedentes, arrasando todo cuanto encontraba en su camino hasta que finalmente lograron sofocarlo. La decisión de culpar a los cristianos por esta calamidad desencadenó una oleada de represalias brutales. Fueron sistemáticamente arrestados, sometidos a torturas inhumanas y ejecutados de maneras especialmente crueles. Durante este período de persecución, innumerables escritos sagrados fueron descubiertos y metódicamente destruidos, un patrón que se repetiría posteriormente. Las persecuciones alcanzaron nuevos niveles de intensidad bajo los emperadores Decio y Diocleciano, quienes emitieron edictos imperiales ordenando la destrucción sistemática de todas las escrituras cristianas. La magnitud de esta destrucción fue tan abrumadora que numerosos historiadores contemporáneos sostienen que fue precisamente durante este período cuando se perdieron irreparablemente múltiples textos que formaban parte de una colección bíblica original, textos que hasta hoy permanecen irrecuperables. Un punto de inflexión crucial en esta narrativa ocurrió el 25 de julio del año 306 después de Cristo, cuando Flavio Constancio, un prominente gobernante conocido por su firme oposición al cristianismo, falleció inesperadamente debido a una misteriosa enfermedad. Su hijo Constantino asumió el poder como nuevo gobernante, aunque inicialmente su autoridad se limitaba a una sola sección del vasto Imperio Romano, mientras que las 3 regiones restantes permanecían bajo el control de diferentes líderes. Sin embargo, la ambición de Constantino excedía los límites de su jurisdicción dentro de la tetrarquía. Su visión contemplaba el gobierno unificado de todo el Imperio Romano. Esta aspiración se enfrentaba a un obstáculo significativo. No era el único que ambicionaba la posición de emperador supremo, pues los otros 3 líderes ya se encontraban enzarzados en conflictos por el poder. Entre estos rivales destacaba especialmente Magencio, quien ejercía control sobre una considerable porción de Italia. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el año 312 después de Cristo, cuando Constantino y Magencio se encontraron en una batalla crucial en el puente Milvio.
Los acontecimientos que siguieron marcarían un antes y un después en la historia del Imperio Romano y del cristianismo. La noche antes de que comenzara la batalla, Constantino tuvo un sueño. Durante esta experiencia, miró al cielo y vio una cruz de luz con este símbolo: vencerás. La cruz se había convertido en un famoso símbolo cristiano en aquella época, y creyendo que el Dios cristiano le estaba enseñando cómo ganar, les dijo a sus soldados que pintaran la cruz en sus escudos. Constantino confiaba en que ganaría la batalla usando ese símbolo, y la lucha comenzó poco después del amanecer. Como era de esperar, la batalla fue feroz, pero a pesar de las adversidades, el ejército de Constantino finalmente venció a sus oponentes. La batalla terminó el 28 de octubre, cuando Constantino persiguió a Magencio hasta el río Tíber, donde se ahogó al intentar escapar. Creyendo que fue el Dios del cristianismo quien lo ayudó a ganar, Constantino se convirtió al cristianismo y lo legalizó al año siguiente. Esta nueva política salvó a muchos cristianos de la muerte y se conoció como el Edicto de Milán. Constantino apoyó diversos esfuerzos para preservar las Sagradas Escrituras, y para entonces, todos los libros de nuestro Nuevo Testamento actual eran aceptados como auténticos. Pero las divisiones entre los cristianos de la época eran cada vez mayores. Tanto es así que Constantino ya no estaba seguro de qué creer. Así que, a partir del 19 de junio del año 325 después de Cristo, apenas un año después de convertirse en emperador soberano, Constantino mantuvo reuniones especiales con los principales eruditos y obispos de la comunidad cristiana para que le ayudaran a comprender la situación. Número 3. Las comunidades monásticas. Desde finales del siglo IV, surgió un grupo extraordinario de individuos que se convertirían en los guardianes más importantes de los textos sagrados de la historia. Durante la época medieval, estos devotos hombres y mujeres, conocidos como monjes y monjas, adoptaron una forma de vida caracterizada por una dedicación religiosa sin precedentes. En su búsqueda de una conexión más profunda con lo divino, tomaron la decisión consciente de alejarse voluntariamente del ajetreo y las distracciones del mundo exterior, eligiendo en su lugar una existencia contemplativa dedicada por completo a la oración profunda, el trabajo minucioso y el estudio exhaustivo de las escrituras sagradas, que consideraban el fundamento de su fe y propósito. La tarea más crucial y reverenciada que realizaban estos dedicados individuos era la reproducción meticulosa y artesanal de la Biblia, un proceso que exigía no solo una paciencia extraordinaria y una precisión absoluta, sino también una devoción inquebrantable a la preservación fidedigna de cada palabra sagrada. En una era que carecía de tecnología de impresión, estos eruditos copistas desarrollaban su labor en espacios especialmente consagrados conocidos como escriptoria, recintos silenciosos donde invertían innumerables horas en la transcripción cuidadosa de los textos sagrados. Utilizaban herramientas especialmente seleccionadas y preparadas, como plumas de ave magistralmente talladas, y una variedad de tintas cuidadosamente elaboradas con pigmentos naturales. Sus comunidades monásticas, estratégicamente establecidas en lugares elegidos por su tranquilidad y alejamiento del mundo secular, se transformaron en verdaderos baluartes de preservación del conocimiento sagrado. En estos santuarios del saber, los manuscritos no solo eran reproducidos con extrema fidelidad, sino que además eran embellecidos con elaboradas iluminaciones y decoraciones artísticas meticulosamente ejecutadas, dando vida a auténticas obras maestras del arte medieval que combinaban la belleza visual con la profundidad espiritual. Durante el siglo XII, una figura verdaderamente revolucionaria y transformadora emergió en la persona de Pedro Lombardo, un brillante, meticuloso y profundamente dedicado teólogo, cuya obra maestra monumental, conocida como las Sentencias, estaba destinada a revolucionar fundamentalmente y redefinir por completo la comprensión de la doctrina cristiana en los siglos venideros. Este extraordinario tratado sistemático, que en sus modestos inicios fue concebido simplemente como una humilde contribución personal al vasto e intrincado campo del pensamiento teológico medieval, experimentó una metamorfosis verdaderamente extraordinaria y sin precedentes, trascendiendo todas las expectativas iniciales para convertirse inesperadamente en una obra de referencia absolutamente indispensable que influiría profundamente en el pensamiento cristiano durante generaciones.
La extraordinaria claridad y precisión metodológica con la que Lombardo magistralmente abordaba, analizaba y desentrañaba los conceptos teológicos más complejos, abstractos y aparentemente impenetrables, no solo captó inmediatamente la atención y admiración de sus contemporáneos más eruditos, sino que también despertó el interés profundo y sostenido de numerosos pensadores y eruditos, destacados a lo largo de los siglos subsiguientes, incluyendo a las más brillantes luminarias del pensamiento medieval, como Tomás de Aquino y Buenaventura, quienes encontraron en sus páginas minuciosamente elaboradas y magistralmente estructuradas un fundamento teológico sólido, comprensivo e invaluable, que les permitiría desarrollar, expandir y elevar sus propias reflexiones teológicas a nuevas alturas de comprensión y profundidad espiritual. Sin embargo, el aspecto más intrigante y verdaderamente revolucionario de la obra monumental de Lombardo residía en su innovador y atrevido acercamiento a textos que previamente habían sido considerados no canónicos. A pesar de encontrarse inicialmente con una considerable resistencia por parte de los círculos tradicionales, la profundidad intelectual y la sabiduría espiritual que emanaban de estos escritos comenzaron gradualmente a resonar con fuerza dentro de la comunidad cristiana, propiciando una reconsideración progresiva y meticulosa de su valor teológico fundamental. Como consecuencia directa de esta apertura sin precedentes, las comunidades monásticas experimentaron una renovada explosión de actividad académica y espiritual, dedicándose con renovado fervor a la producción de copias adicionales y cuidadosamente elaboradas de la Biblia, las cuales ahora incorporaban estos textos deuterocanónicos o apócrifos, otorgándoles una posición de autoridad equiparable a la de los libros tradicionalmente aceptados en el canon establecido. En aquel período histórico crucial, el acceso a las Sagradas Escrituras continuaba siendo notablemente restringido y limitado, lo cual generaba una pronunciada y preocupante brecha en el conocimiento religioso entre los diferentes estratos y sectores de la sociedad medieval. Esta marcada disparidad en el acceso al conocimiento sagrado inevitablemente desencadenó una serie de intensos y apasionados debates teológicos, así como profundas divisiones doctrinales sobre la autenticidad y la autoridad legítima de diversos textos sagrados. Entre las voces más influyentes y vehementes que se alzaron en firme oposición a esta expansión progresiva del canon bíblico, destacaba especialmente la figura de Martín Lutero, un pensador revolucionario cuyas ideas innovadoras y desafiantes estaban destinadas a provocar una transformación fundamental y sin precedentes en la estructura tradicional de la Iglesia europea. Número 2. La Reforma Protestante. Martín Lutero fue un monje y profesor alemán que estaba cada vez más molesto con la forma en que se manejaban las Sagradas Escrituras. En aquel entonces, sentía que los líderes de la Iglesia mezclaban lo que decían los escritos con la tradición, exigiendo enormes cantidades de dinero a los pobres a cambio de la garantía de que ellos y sus seres queridos encontrarían paz en el más allá. Martín creía que la religión cristiana debía vivirse por la gracia, solo a través de la fe, y que ningún aspecto de ella debía comprarse con dinero. También se pronunció en contra de añadir escritos que no fueran sagrados, argumentando que los 66 libros ya eran perfectos y completos. Para toda buena obra, en su opinión, añadirles algo no era útil. Con esto en mente, escribió sus ideas y las clavó en la puerta de la gran iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Esto ocurrió el 31 de octubre de 1517, y quería que todo erudito que entrara en la iglesia al menos las viera. Pero lo que pretendía que fuera un debate privado entre los líderes de la iglesia se extendió rápidamente a las masas, y en cuestión de semanas, se produjeron protestas masivas y disturbios en diversos lugares. La gente estaba indignada porque sus vidas se veían dificultadas por enseñanzas que no formaban parte de las Sagradas Escrituras, y esta resistencia condujo a la famosa Reforma Protestante. 4 años después, Martín Lutero fue declarado proscrito por las autoridades, y muchos de los que seguían las enseñanzas de Roma querían quitarle la vida. Al darse cuenta de que estaba en peligro, Martín Lutero se escondió en el castillo de Wartburg. Mientras estaba allí, se dio cuenta de que quienes luchaban contra el Papa no tenían ni idea de por qué luchaban, ya que la mayoría no podían leer las Sagradas Escrituras por sí mismos. Para ayudar a la gente, Martín Lutero decidió traducir la Biblia. Creyendo que las Escrituras debían ser accesibles para todos,
se puso manos a la obra de inmediato. En lugar de traducirla literalmente, Martín Lutero optó por un enfoque más dinámico, pues quería que esta traducción fuera lo suficientemente clara y sencilla como para que la gente sin educación la entendiera. A finales de 1522, había completado el Nuevo Testamento y lo puso a disposición de todos. Los líderes de la Iglesia se oponían porque, según sabían, permitir que la gente común leyera las Escrituras sagradas por sí misma solo conduciría al caos y al desorden. Martín comprendió sus intenciones, pero creyó que valía la pena, y a principios de 1534 había traducido los 66 libros. A pesar de sus convicciones previas, también tradujo los libros deuterocanónicos, pero los mantuvo en una sección separada después del Antiguo Testamento, afirmando que eran útiles, pero no fundamentales. Sus escritos se difundieron por toda Europa en cuanto se publicaron. En aquella época, poca gente sabía leer y escribir, y dependían de quienes se los leían, pero con la insistencia de Martín en que su Biblia debía estar disponible para que todos la leyeran, muchas personas con el tiempo aprendieron a leer para poder comprender las Escrituras por sí mismas. Gracias a sus esfuerzos, la alfabetización y la educación se extendieron por toda Europa, y los líderes de Roma no lo soportaron más. Martín tuvo que morir como ejemplo para que el pueblo pudiera escuchar. Pero, por desgracia para ellos, siempre contó con la protección de políticos poderosos como Federico el Sabio y el Elector de Sajonia, quienes disfrutaron de sus escritos y aprendieron mucho de él. El Elector incluso le proporcionó un hogar seguro donde quedarse y trabajar, con todo lo que necesitaba en todo momento. Lamentablemente, como veremos, muchos de sus seguidores no tuvieron la misma suerte. John Drack, un hombre que repetía muchas de las enseñanzas que aprendió de Martín Lutero, fue expulsado de la iglesia, mientras que sus seguidores fueron ejecutados públicamente. Michael Sattler, un líder anabaptista que también creía que las Sagradas Escrituras habían sido manipuladas, fue golpeado y ejecutado, mientras que William Tyndale, conocido por traducir la Biblia al inglés, fue quemado públicamente en la hoguera. Poco después de la muerte de Tyndale, resurgió un renovado interés por la historia bíblica, y en 1536, otro famoso reformador saltó a la fama. Su nombre era Juan Calvino, quien quiso explicar y defender a la Iglesia reformada, especialmente su creciente odio hacia los libros deuterocanónicos que la Iglesia de Roma aún consideraba sagrados. Lo hizo mediante la publicación de su famoso libro Institución de la Religión Cristiana, que alcanzó la popularidad suficiente como para formar un nuevo movimiento entre los protestantes, conocido como calvinismo. Mientras que el resto de la Iglesia consideraba sagrados solo los 66 libros de la Biblia, los seguidores de Calvino, ahora conocidos como calvinistas, los consideraban inerrante, dando a entender que eran perfectos y completos, sin ningún error. Mientras que otros movimientos protestantes afirmaban que los libros deuterocanónicos debían tratarse con respeto, pero no al mismo nivel que las demás escrituras, los calvinistas insistían en que no eran sagrados en absoluto y que solo los 66 debían tratarse con gran respeto. Calvino era hostil a todas las creencias que implicaban que los 66 libros no estaban completos. No le gustaba la idea de una Biblia original con libros que se habían perdido en la historia. También creía que los 66 libros no eran solo relatos históricos, sino que fueron inspirados por Dios y escritos por hombres. Aunque estas creencias sonaban descabelladas en su época, su influencia fue innegable, y se hizo más evidente cuando la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidió dejar de incluir los demás libros en las Biblias que imprimieron a partir de 1826. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Número 1. Los rollos del Mar Muerto. A finales de la década de 1840, un joven pastor beduino que vivía cerca de Qumrán, una región árida y montañosa situada al sur de Jericó, en la orilla occidental del Mar Muerto, se encontraba en una búsqueda angustiosa de su cabra extraviada. Después de recorrer exhaustivamente los alrededores de su modesta morada sin éxito alguno, su perseverante búsqueda lo condujo hacia un terreno accidentado y poco explorado. En su camino, se topó con la entrada de una cueva misteriosa y sombría, cuyas paredes rocosas se alzaban imponentes cerca de las aguas saladas del Mar Muerto.
Movido por la prudencia y el instinto de supervivencia, y deseando asegurarse de que la cueva no albergara bestias peligrosas, tomó una piedra del suelo y la arrojó hacia la oscuridad del interior. Lo que siguió fue algo completamente inesperado. En lugar del esperado rugido de alguna fiera, sus oídos captaron un sonido peculiar y distintivo, un crujido delicado pero inconfundible, reminiscente de una antigua vasija de barro al quebrarse. La curiosidad, más fuerte que el temor, impulsó al joven pastor a adentrarse valientemente en las profundidades de la cueva. Lo que descubrió allí cambiaría para siempre el curso de la historia bíblica. Varias vasijas de barro meticulosamente selladas, conteniendo en su interior rollos de pergamino de una antigüedad asombrosa. Consciente de la importancia de su hallazgo, el pastor informó prontamente a las autoridades competentes. Esta comunicación desencadenó una serie de exploraciones sistemáticas que revelaron la existencia de numerosos rollos adicionales, cuidadosamente preservados en diversas cuevas a lo largo de la costa. Los análisis posteriores confirmaron que estos manuscritos, con una antigüedad superior a los 2 milenios, constituían copias tempranas extraordinariamente bien conservadas de la Biblia hebrea, incluyendo todos los libros sagrados conocidos, con la única excepción notable del libro de Esther. Pero lo verdaderamente extraordinario de este descubrimiento estaba aún por revelarse. Un estudio minucioso demostró que estas antiguas copias de las Escrituras, a pesar de preceder por siglos a los manuscritos utilizados para las traducciones bíblicas modernas, mantenían una concordancia asombrosa, superior al 95%, con nuestras versiones contemporáneas. Las discrepancias encontradas en el 5% restante se limitaban principalmente a variaciones ortográficas menores, que en ningún caso alteraban la esencia del mensaje central de los textos. Los rollos, redactados en una fascinante combinación de arameo, hebreo y griego, no solo contenían textos bíblicos, sino que también incorporaban un rico acervo de reglas comunitarias, composiciones hímnicas y comentarios exegéticos detallados sobre cada uno de los libros. Un hallazgo particularmente significativo fue la presencia entre los rollos de varios libros tradicionalmente excluidos del canon bíblico, incluyendo obras tan notables como el libro de Sirácides y la epístola de Jeremías. Este descubrimiento provocó un renovado y vigoroso debate académico sobre la composición original del canon bíblico. Los rollos del Mar Muerto proporcionaron evidencia tangible de que las comunidades judías antiguas otorgaban carácter sagrado a textos que posteriormente serían considerados apócrifos. Sin embargo, a pesar de esta reveladora evidencia histórica, estos libros continúan siendo rechazados por la tradición protestante hasta la actualidad. Esta persistente controversia nos conduce nuevamente al núcleo de nuestra discusión principal: la Biblia original. 1 de cada 3 personas hoy en día se identifica como cristiana. La Biblia está disponible en varios idiomas. Más de 400 traducciones de la Biblia están en inglés, adaptadas directamente y revisadas a partir de más de 20 rollos antiguos descubiertos en los últimos tiempos. Dicho esto, es una gran sorpresa que los cristianos sigan divididos sobre qué libros deben considerarse sagrados. La mayoría de los eruditos cristianos coincidirían en que los libros rechazados del Nuevo Testamento eran todos falsos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás contenía muchos elementos que contradecían los 4 evangelios y fue escrito más de 100 años después de la muerte de Santo Tomás. El Evangelio de María nunca fue ampliamente aceptado por las iglesias primitivas, y los Hechos de Pablo, a diferencia de los Hechos de los Apóstoles, contenían tantas afirmaciones descabelladas que nunca se tomaron en serio. Los libros rechazados del Antiguo Testamento también tuvieron sus problemas, algunos de ellos escritos mucho después de la muerte de Jesús. Por ejemplo, el libro de Tobías discrepa con muchos libros del Nuevo Testamento cuando afirma que dar dinero a los pobres puede salvar a una persona de la muerte. En segundo lugar, los macabeos insinúan que está bien orar por los muertos, pero el Nuevo Testamento también discrepa de eso. La situación se vuelve aún más confusa cuando consideramos los rollos del Mar Muerto como prueba de que muchos judíos se tomaron en serio estos libros en el pasado. Elon parece creer que estos libros rechazados forman parte del canon original del Antiguo Testamento. Hasta donde él sabe, los antiguos judíos que preservaron los rollos del Mar Muerto no rechazaron esos libros por considerarlos menos inspirados que el resto, y los demás tampoco deberían hacerlo. Aún así,
El antiguo debate persiste entre los cristianos hasta el día de hoy, y hasta que se encuentre una respuesta definitiva, los eruditos se esfuerzan por descubrir qué libros conforman el contenido original de las Escrituras Sagradas. Nos vemos en el próximo video.